Mushoku Tensei, volumen 19. El arco de Sanova. Capítulo 4. El rey Pax. La mañana siguiente, caminamos hasta la puerta principal del castillo. Al principio, los guardias de turno estudiaron el rostro de Sanova con desconfianza. No esperaban que viniera, y él no había enviado ninguna palabra por adelantado. Aún más extraño, había venido a pie en lugar de en carruaje, y su único guardaespaldas, Ginger, no estaba a la vista. Era difícil culparlos por tener sus dudas. Sin embargo, después de un poco de preguntas, parecieron darse cuenta de que Sanova no era un impostor. Enderezando sus espaldas respetuosamente, se hicieron a un lado para dejarnos pasar. La rígida formalidad de sus movimientos realmente dejó en claro el elevado estatus que disfrutaba la familia real en Cirón. Sanova era solo el hermano del rey, pero no lo sabrías por la expresión de sus rostros. Por otra parte, tal vez estaban un poco nerviosos. Después de todo, los otros miembros de la realeza fueron purgados en una sangrienta masacre recientemente. En cualquier caso, solicitamos una audiencia con el rey Pax y nos condujeron a una sala de espera. Después de aproximadamente una hora, nuestra solicitud fue concedida. Los dos fuimos rápidamente escoltados a la sala del trono. 5 personas nos esperaban dentro de esa cámara. Reconocí al hombre sentado en el trono de Cirone inmediatamente. No había cambiado mucho en apariencia o en altura. Y a juzgar por la forma en que se recostó arrogantemente en su asiento, su personalidad también parecía no haber cambiado. Era el mismo Pax Cirón que recordaba. En un examen más detenido, parecía un poco más maduro y había un sutil toque de fuerza en sus ojos. Pero esas fueron las únicas diferencias reales que vi. Junto a él estaba sentada una hermosa chica, que parecía lo suficientemente joven como para ser una estudiante de secundaria. Tenía el cabello azul ligeramente rizado y vestía un elegante vestido blanco. Casi podría haberla confundido con una Migor, pero el tono de su cabello era notablemente diferente al de Roxy. Ella debe haber sido de una raza diferente. Los ojos de la chica estaban vacíos y desenfocados. Sin embargo, a juzgar por la corona en su cabeza, asumí que ella era la reina de Pax. Pax tenía un brazo envuelto casualmente detrás de ella. De un vistazo, casi parecía una muestra inocente de afecto, pero lo sabía mejor. El hombre claramente estaba acariciando su trasero en este momento. Pensó que estaba siendo sutil o algo así. Bueno, lo que sea. No tenía tiempo para criticar su trato hacia una concubina al azar en este momento. Mi atención se dirigió a la persona que estaba de pie al lado de la mujer, y ahí fue donde se quedó. No podía apartar los ojos. Era un hombre que parecía tener 40 y tantos años. Tenía una constitución sólida y llevaba una espada en la cadera, pero solo vestía el equipo defensivo más ligero. Nada en él parecía remotamente imponente, y su actitud parecía bastante suave. Habría pasado junto a él en la calle sin pensarlo 2 veces. A menos que le haya visto bien la cara, de todos modos. Llamarlo demacrado habría sido un eufemismo. Sus pómulos parecían capaces de salir de su piel de papel en cualquier momento. Un parche cubría su ojo derecho, el izquierdo, profundamente hundido en su cuenca. Parecía tan sin vida como una cuenta de cristal. Me sentí como si estuviera mirando a un zombi. O tal vez un capitán pirata demoníaco de alguna película antigua. En otras palabras, este era un hombre con un rostro esquelético. No tenía ninguna duda de que estaba cara a cara con el dios de la muerte, Randolph Marian. Un par de caballeros armados flanqueaban este grupo central de 3. Supuse que estaban entre los que habían sido enviados aquí desde el reino Rey Dragón junto con Randolph. Su Majestad. Soy yo, Sanova Cirón. He regresado de la ciudad mágica de Lazaría en respuesta a tu llamada. Mientras hablaba, Sanova dio un paso adelante y se arrodilló. Por lo que parece, no tuvo ningún problema en inclinarse y arrastrarse ante su hermano pequeño. Me arrodillé también, pero me aseguré de mantener la ametralladora Gatling escondida debajo de mi túnica fijada en Randolph. Pax estudió a Sanova desde arriba por un momento, luego sacó su mano del trasero de su consorte y la lamió.
Ciertamente hiciste un excelente tiempo. El asunto claramente requería urgencia, así que me apresuré al máximo. Oh, ¿lo hiciste, ahora? Y aquí estaba yo, pensando que debías haber estado acechando en algún lugar dentro de Cirone en primer lugar. Nunca me enteré de que habías cruzado nuestras fronteras, verás. Llegamos a Cirone apenas un mes después de recibir la carta de Pax. Normalmente, el viaje desde Saría tomaría un año entero. No podías culpar al tipo por tener sus sospechas. De hecho, respondió Sanova. Fui atacado repetidamente durante mi viaje, por lo que me pareció más inteligente llegar hasta aquí disfrazado. Incluso después de entrar en Cirone, fue entonces cuando me volví más cauteloso. Ah, ya veo. Pax resopló en voz baja, pero pareció contentarse con dejar el tema. Parecía que no iba a presionar demasiado por una explicación de la rápida llegada de Sanova. Después de volver a sentarse en su trono, el rey me señaló con un movimiento de su pulgar. ¿Y qué hay de tu compañero aquí? Su nombre es Rudeus Greirat, su majestad, como recordará. No te estaba preguntando por su nombre. ¿Qué estaba preguntando, en ese caso? Me gustaría saber qué está haciendo aquí, obviamente. Lo recluté para nuestro servicio en la ciudad de Saría. Es un mago poderoso, así que pensé que podría resultar útil en la guerra que se avecina. Esta era otra explicación que habíamos elaborado de antemano. En este mundo, los magos eran armas de guerra muy valiosas. Incluso los magos de nivel intermedio o avanzado fueron efectivos en la creación de fortificaciones, y los hechizos de ataque a gran escala podían acabar con legiones enteras de tropas. En un simple duelo uno contra uno, los espadachines tenían ventaja sobre los magos de igual habilidad. Pero a medida que la escala de una batalla crecía, también lo hacía la importancia de la magia. En tiempos de guerra, incluso el más altivo de los reyes se rebajaría a la adulación, si eso significaba ganarse los servicios de un mago de nivel santo o rey. Y sin embargo, Pax respondió con un resoplido. Me estudió por un momento con una mueca fría en su rostro, luego volvió su atención a su hermano. ¿Es eso así? Para ser sincero, Sanova, supuse que lo trajiste aquí para matarme. Tan pronto como esas palabras salieron de la boca de Pax, pude sentir una ola repentina de hostilidad de los dos caballeros con armadura que flanqueaban el trono. Parecía que los caballeros que el reino rey dragón le había prestado a Pax eran relativamente leales a él. Supuestamente tenía 10 a su disposición, incluido Randolph, había 3 en esta habitación. Me encontré preguntándome dónde estaban los otros 7. Sin embargo, con toda honestidad, tal vez no era tan importante. Este par no parecía demasiado peligrosa. Desde luego que no, Su Majestad, dijo Sanova bruscamente. No tengo la menor intención de oponerme a usted. ¿Qué? Entonces, ¿no te molesta que tomé el trono por la fuerza? No puedo decir que lo haga. Prometí mi lealtad a Cirón, no a su antiguo rey. Pero estoy seguro de que tampoco tienes la intención de comprometerte conmigo. Sanova no dijo nada en respuesta a eso. Pax dejó escapar otro resoplido, luciendo más aburrido que cualquier otra cosa. Otro hombre podría haber interpretado el silencio de Sanova como evidencia de deslealtad, pero no parecía molestarlo demasiado. Basta de esto. Para ser franco, hermano, no me importa particularmente cuáles son tus verdaderas intenciones. Pax hizo una pausa para señalar con la barbilla a los hombres armados que estaban detrás de su trono a ambos lados. Miren bien a estos caballeros. Estos son los caballeros de élite que traje conmigo del reino Rey Dragón. Los dos hombres con armadura se inclinaron profundamente ante las palabras de Pax, aunque el dios de la muerte sofocó un bostezo y nada más. Este hombre aquí es particularmente temible. Su nombre es Randolph Mariane, conocido también como el dios de la muerte. Clasificado quinto entre los 7 grandes poderes. Comenzando levemente cuando Pax hizo un gesto hacia él, el dios de la muerte aparentemente decidió presentarse. Dio un solo paso adelante con una expresión tensa en su rostro, se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Un placer conocerlos, señores.
De hecho, soy Randolph Marien. Nací en el reino Rey Dragón, pero me crié en el continente demoníaco. Soy de raza mixta, en parte humano, en parte elfo y en parte demonio inmortal, entre otras cosas. Me gano la vida como caballero, sirviendo en los Caballeros Dragón Negro del Reino Rey Dragón bajo el mando del alto general Sagal Gargantis. El asesinato es mi área de especialización. Puedo matar literalmente a cualquiera. Aunque no sigo un estilo específico, he incursionado en las tradiciones del dios del norte y del dios del agua. Comúnmente se me conoce como el dios de la muerte, lo que lleva a algunos a tomarme por un asesino en serie enloquecido, pero les aseguro que nada podría estar más lejos de la verdad. Soy un alma gentil con pasión por la cocina. Espero que podamos ser amigos. Habiendo recitado este pequeño discurso sin dudarlo un momento, Randolph nos ofreció un intento poco entusiasta de sonreír antes de regresar a su lugar anterior. Tuve la sensación de que deseaba estar en otro lugar. Todo un personaje, ¿no? Pero te animo a que no lo subestimes. Él es quien eliminó a los mejores guardias de mi hermano en un abrir y cerrar de ojos y me aseguró el trono. Parecía que Randolph básicamente había manejado todo el asunto por su cuenta. No es tan sorprendente, dado su lugar en la lista de grandes poderes. Orsted parecía pensar que había perdido parte de su ventaja con los años, pero eso claramente no significaba que fuera un pusilánime. ¿Qué te parece, Sanova? ¿Lo enfrentamos contra ese mago tuyo y vemos cuál sale victorioso? Ah, así es como lo van a jugar. Tenían una clara oportunidad de que el dios de la muerte me matara aquí y ahora. Me pareció una trampa absurdamente simplista, pero eso no significaba nada. El dios humano nunca había sido bueno ideando estrategias sofisticadas. Seguramente está bromeando, Su Majestad. Difícilmente sería aconsejable privarnos de un arma valiosa con la guerra en el horizonte. Miré a Sanova y me di cuenta de que había gotas de sudor formándose en su frente. ¿Estaba realmente tratando de protegerme? Así parecía. Pax miró a su hermano con una expresión de sincera diversión. Claramente disfrutaba mucho haciendo que la gente se estremeciera y tartamudeara. Me trajo algunos recuerdos del tiempo que pasé como su prisionero en mi primera visita a Cirón. Este era el tipo de chico al que le encantaba recordarte el hecho de que tenía la sartén por el mango. Una vez que veía que el pánico se extendía por tu rostro, por lo general retrocedía e insistía en que solo estaba bromeando. Pero si el dios humano lo estaba manipulando, todas las apuestas estaban canceladas. Encontrar alguna forma de enfrentarme a Randolph sería su máxima prioridad. Me había preparado para la posibilidad de antemano, por supuesto. Sabía al entrar que podría llegar a esto. Aún así, si tenía que luchar contra el dios de la muerte, quería hacerlo en la versión 1 de la armadura mágica, y que actualmente estaba almacenada en las afueras de la ciudad. Tendría que empezar con una cortina de humo, no con un hechizo ofensivo. Luego agarraría a Sanova, huiría del castillo y regresaría con mi armadura mágica completa. Esa era mi mejor oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, justo cuando llegué a esta conclusión, Pax se reclinó perezosamente en su asiento. Kinf. Solo estaba bromeando, obviamente. Vaya. Supongo que no vamos a hacer esto después de todo. Un poco sorprendido, miré a Randolph y lo encontré sofocando otro bostezo. Según todas las apariencias, ni siquiera estaba prestando atención a la conversación. Estaba empezando a preguntarme si ese hombre podría estar privado de sueño o algo así. Bostezaba tan a menudo como un universitario que quería que todo el mundo supiera que había pasado otra noche en vela. Nunca antes había visto a alguien tan profundamente aburrido. Escuché los rumores sobre tu Rudeus Greirat yo mismo, dijo Pax encogiéndose de hombros con indiferencia. Aunque con la ayuda del rey dragón acorazado, supuestamente derrotó tanto al dios del agua Reida como a las 3 espadas del dios del norte en el reino de Asura. Y Randolph aquí es un activo precioso que me prestó el reino rey dragón. Estoy seguro de que no perdería la pelea, pero si lo hiero gravemente, me avergonzaría enfrentar a su majestad. Al parecer, esto era todo lo que Pax tenía que decir sobre mí. Volvió a colocarse en su trono y fijó una mirada aguda en su hermano,
cambiando abruptamente de tema. En otra nota, si no me equivoco, hermano, pareces desconfiar de mí. En mi defensa, Su Majestad, respondió Sanova, nuestra última despedida no fue en los mejores términos. Ah, sí. Supongo que eso es bastante cierto. Sin embargo, puedes estar seguro, no estoy interesado en pelear contigo después de todos estos años. Pax cruzó las piernas y apoyó el codo en una rodilla, luego apoyó la mejilla contra el puño. ¿Estaba tratando de parecer tan arrogante como fuera humanamente posible, o era algo natural para él? Os concedo mi perdón por vuestras ofensas. Mi más sincero agradecimiento, Su Majestad, dijo Sanova, inclinando la cabeza. Es mucho más de lo que merezco. No pienses en ello. Presumido fue probablemente la mejor palabra para la sonrisa en el rostro de Pax en ese momento. Era la sonrisa de un hombre que se sentía absolutamente seguro de su superioridad. No había duda en su mente de que podría aplastar a Sanova si quisiera, pero se negaría generosamente a hacerlo. De hecho, Sanova, continuó Pax, tal vez te debo una deuda de gratitud. Verás, fue ese desafortunado incidente el que me brindó la oportunidad de cambiar. Realmente no estaba seguro de a qué tipo de cambio se refería Pax. En apariencia, seguía siendo el mismo hombrecito regordete de siempre. De un vistazo, al menos. Sin embargo, cuando lo estudié más detenidamente, me di cuenta de que en realidad había perdido una buena cantidad de peso. Era difícil saberlo desde la distancia, especialmente con el recostado en ese trono, pero su cintura y barbilla estaban un poco menos flácidas que antes. Su cuello era grueso, pero parecía más musculoso que cualquier otra cosa. Parecía que realmente se había puesto en forma. Por supuesto, deduje que estaba hablando de algo un poco más profundo. No lo negaré, cuando me enviaron al reino Rey Dragón para servir como rehén, lloré de ira por la injusticia de todo. Durante muchos días, maldije amargamente tu nombre y el de Rudeus Greirat. Sanova tragó audiblemente. Pero luego, fui cambiado. Pax miró a la chica sentada a su lado. Ella se giró para encontrarse con su mirada. Había algo en sus ojos que casi parecía confianza. Espero que no les importe si recuerdo en voz alta por un momento. Silencio. Sin esperar nuestra respuesta, Pax se lanzó de inmediato a contar su historia. La historia comienza algún tiempo después de mi llegada al reino Rey Dragón. Ignorado en gran medida por mis anfitriones, me volví cada vez más hosco y retraído. Pero entonces, conocí a cierta chica. No es que me importara. Siempre existía la posibilidad de que comenzara a parlotear sobre su nuevo mejor amigo, el dios humano. Esta niña parecía pasar todo el tiempo sola en los jardines, sin hacer nada en particular, con una expresión melancólica en su rostro. Nadie le hablaba, y ella no hablaba con nadie. Cuando le preguntaba qué estaba haciendo, su respuesta siempre era nada, de verdad. Con el tiempo, Pax desarrolló un interés en esta chica extraña y tranquila. Tenía la costumbre de hablar con ella en los jardines todos los días. La niña no era habladora, pero siempre respondía cuando Pax le hablaba. Ella no sabía casi nada del mundo y parecía disfrutar mucho al escucharlo describirlo. Su felicidad resultó contagiosa y Pax comenzó a buscar conscientemente temas de conversación que pudieran interesarle. Pero luego, un día, escuché un poco de chisme de palacio. Se rumoreaba que la vergüenza de Cirones se había acercado a la chica tonta. Se pensaba que eran una pareja adecuada. Pero se expresó mucha preocupación sobre la terrible posibilidad de que pudieran reproducirse y llenar el palacio con niños tan inútiles como ellos. Era un rumor destinado a inspirar una risa maliciosa. En ese momento, no quería nada más que cortar las cabezas de esos viciosos chismosos de sus hombros. De vuelta en Cirón, habría sido trivialmente fácil de arreglar. Cualquiera que calumniara a un miembro de la familia real, sin importar lo borracho que estuviera, sufriría mucho por su error. Aquí, sin embargo, Pax no pudo hacer nada. En el reino Rey Dragón no tenía autoridad. Ningún poder.
Fue un momento de amarga y dolorosa frustración. Anhelaba desesperadamente alguna forma de vengarse. Pero lo único que pudo hacer fue derramar amargas lágrimas sobre su almohada. Cuando las lágrimas dejaron de salir, trató de descartar sus palabras como opiniones de tontos, mejor olvidarlas por completo. No funcionó. A partir de ese día, Pax abordó su vida con nueva diligencia y determinación. Había dejado atrás para siempre sus formas autoindulgentes. Ni siquiera sé por qué cambié tan repentinamente, pero supongo que, para empezar, no era un chico particularmente estúpido. Y quería demostrar que no había nada sin valor en mí. Envuelto en un entorno desconocido, conoció a personas desconocidas, experimentó sentimientos desconocidos, y comenzó a actuar de formas desconocidas. Así como así, había dado vuelta a una nueva página. Entendí exactamente de lo que estaba hablando, por supuesto. Se parecía mucho a mis primeros años en este mundo. En cualquier caso, Pax comenzó a trabajar muy duro para mejorarse a sí mismo. Se lanzó al estudio de la magia, junto con sus otras materias académicas. Aparentemente, su complexión limitaba lo que podía lograr con la espada o en los campos de juego, pero claramente tampoco había llevado un estilo de vida sedentario. Luego, un año y medio antes del presente, Pax había participado en una especie de gran torneo académico, que sonaba vagamente como un examen simulado, y produjo resultados que lo colocaron entre los jóvenes eruditos más prometedores del reino Rey Dragón. Este logro llamó la atención del propio rey. Se dice que comentó: ese niño fue enviado a este reino como rehén en todo menos en el nombre, y todavía se esfuerza por crear un futuro mejor para sí mismo. Verdaderamente admirable. Tales esfuerzos merecen reconocimiento. En otras palabras, tomó simpatía por Pax en el acto. Convocado a la sala del trono, a Pax se le ofreció su elección de recompensa. Te lo has ganado, muchacho. ¿Qué será? Oro. ¿Una audiencia? Si lo desea, incluso le permitiré desertar de Cirone y convertirse en uno de mis súbditos. Las sugerencias del rey fueron bastante generosas. Pero sin dudarlo un momento, Pax respondió: me gustaría tener a tu 18ª princesa. El nombre de su amada era Benedicte Rey Dragón, y ella era una de las muchas hijas del rey. Su madre era un demonio de origen desconocido. El rey la había empleado por un capricho y la había embarazado por otro. Benedicte ni siquiera estaba en la línea de sucesión. Aunque oficialmente se le otorgó el título de 18ª princesa, nadie la trató realmente como realeza. Callada e inexpresiva por naturaleza, había adquirido una reputación de tonta, y sin embargo, Pax pidió su mano en matrimonio. El rey vaciló brevemente antes de aceptar su pedido. Podría haberte negado a una de mis otras hijas, pero Benedicte no es una gran pérdida. Sin embargo, ella es una princesa real, al menos de nombre. Necesitarás asegurar tu propia posición primero. Propuso que el reino Rey Dragón debería enviar a Pax de regreso a su tierra natal de Cirón. Una vez que hubiera asumido un cargo de prestigio adecuado allí, enviarían a la princesa Benedicte para unirse a él como su esposa. Cirón podría ofrecer a otro príncipe para tomar su lugar como rehén. De esta manera, el matrimonio podría arreglarse sin parecer irregular. Sin embargo, el reino de Cirón se negó cortésmente a aceptar la propuesta del rey. Pax había causado un sinfín de problemas en su hogar en su juventud. Probablemente querían que se quedara en el reino Rey Dragón por el resto de su vida, y ciertamente no querían entregar a otro de sus príncipes a cambio de él. El rey se enfureció por esta respuesta. El reino de Cirone era algo muy cercano a un estado vasallo del reino Rey Dragón, y su negativa a obedecerlo sería castigada. Le prestó a Pax el arma más fuerte de su reino, el dios de la muerte Randolph Marian, junto con otros 9 caballeros que parecían dispuestos a servir a Pax, y los envió a dar un golpe de estado. Al organizar la masacre de la familia real de Cirone, había sentado a Pax en el trono manchado de sangre del reino. Y así, todo simplemente cayó en mi regazo. Tengo mi rango, mi prestigio, la mujer que amo y el mejor subordinado que cualquier rey podría pedir. Mientras decía estas palabras,
Pax envolvió un brazo alrededor de la chica a su lado y miró significativamente al dios de la muerte. Un rubor se extendió por el rostro inexpresivo de la chica. Randolph se encogió de hombros. Aparentemente, la niña era la princesa Benedicte de la que Pax había hablado en su historia. ¿Qué? Sin embargo, espera un segundo. Nos contó toda la historia de su vida, y no escuché una sola palabra sobre el dios humano. Inicialmente, asumí que Pax fue guiado al trono por algunas profecías convenientes. Tal vez salté a conclusiones sobre eso. Quiero decir, su repentina transformación en un joven diligente sonaba un poco sospechoso, pero el personaje más sospechoso de esa historia era definitivamente el rey del reino Rey Dragón. Apareció de la nada para ofrecerle a Pax una gran recompensa, luego se volvió loco con un reino aliado por algo que parecía increíblemente menor. Tendría sentido si estuviera siguiendo el consejo del dios humano. Por otra parte, no era como si tuviera que ser él o Pax. Ambos podrían ser discípulos por lo que yo sabía. ¿Entiendes ahora, Sanova? En este punto, no tengo ninguna razón para estar resentido contigo. Efectivamente. Una historia impresionante, Su Majestad. Estoy abrumado por la admiración. Sanova inclinó la cabeza una vez más, aparentemente abrumado por la emoción. Mientras levantaba la cara del suelo, con cautela planteó una sola pregunta. Pero me pregunto, dado que tienes a los mejores caballeros a tu disposición, ¿por qué sentiste la necesidad de llamarme a Sirone? Ja, resopló Pax con desdén. Creo que sería obvio. ¿Tenía que ser tan pomposo el hombre en todo? Estaba ralentizando seriamente la conversación. No ayudó que Sanova hablara con la misma formalidad, eso sí. Sin duda, Randolph podría lidiar con esta invasión con bastante facilidad. Pero mientras él es mi subordinado por ahora, es un caballero del Rey Dragón, y con el tiempo debo devolverlo a su rey. ¿Qué pensaría Su Majestad si supiera que soy incapaz de defender mis propias fronteras sin depender de una espada prestada? Por ridículo que sonara, tenía razón. La única razón por la que estaba sentado en este trono era que había impresionado al rey del reino Rey Dragón. Si quería quedarse allí, necesitaba mantener haciendo eso. Un hombre como yo debe demostrar su utilidad continuamente. ¿Seguramente puedes ver eso? Sabía de dónde venía. Después de todo, estaba constantemente tratando de demostrar mi utilidad para Orsted. En cualquier caso, Erma, Sanova, creo que me he explicado lo suficiente. Puedes sospechar que te llamé aquí para vengarme, pero eso simplemente no es cierto. La situación es exactamente como la describí en tu convocatoria. Mi golpe ha debilitado a nuestros ejércitos y los del norte quieren aprovecharse. Bajo tales circunstancias, necesito guerreros como tú. Hemos dejado atrás el pasado, todo lo que te pido ahora es que me sirvas bien. Mientras pronunciaba esas palabras, Pax bajó la barbilla ligeramente. El movimiento difícilmente podría llamarse una reverencia, pero parecía un gesto en esa dirección general. No estaba seguro de por qué se había detenido a sí mismo de llamar a Sanova hermano, sin embargo. ¿Era más majestuoso fingir que no estabas relacionado con tu familia? Por supuesto, Su Majestad, respondió Sanova asintiendo. Fue con este mismo propósito que me mantuvieron con vida durante todos estos años. No había dudado. Su respuesta llegó tan rápido, de hecho, que hizo que Pax levantara una ceja dubitativa. ¿De verdad lo dices en serio, hermano?, preguntó. Soy un usurpador, que tomó este trono por la fuerza. ¿Eso no te molesta en lo más mínimo? Estaba probando descaradamente a Sanova, pero entendí sus razones para hacerlo. Pax había masacrado a todos sus otros hermanos. Quizás ya no le guardaba rencor a Sanova, pero eso no significaba que el sentimiento fuera mutuo. Habría sido perfectamente comprensible que Sanova viniera aquí en busca de venganza. Sanova miró a Pax y dudó por un momento, luego volvió a bajar la cabeza en silencio. Al ver a su hermano esforzarse por encontrar una respuesta a su pregunta, Pax levantó la barbilla en un ángulo más imponente. Puedes hablar libremente. Este fue un momento importante.
La respuesta de Sanova probablemente determinaría si me encontraría luchando por mi vida contra el dios de la muerte. Randolph parecía completamente desinteresado en todo lo que sucedía a su alrededor, pero sin duda entraría en acción con una velocidad feroz con una sola palabra de Pax. Tendría que cegarlo, reducir la velocidad y volar a través de los muros del castillo para hacer nuestra ruta de escape. Mientras me preparaba para lo peor, Sanova abrió la boca para hablar por fin. Quienquiera que ocupe el trono de Cirón, y sin importar cómo gobiernen, el hecho es que el propósito de mi vida es proteger este reino de sus enemigos. Por un momento, hubo silencio en la sala del trono. Sanova no había respondido directamente a las preguntas de Pax. Pero su mensaje implícito era bastante claro. Obedecería las órdenes del nuevo rey y no haría ningún movimiento en su contra. Pax frunció el ceño ligeramente, quizás sin saber qué hacer con esto. ¿Era Sanova un aliado o un enemigo en ciernes? En última instancia, pareció darse por vencido en tratar de decidir. Hemph murmuró. Bueno, al final todo es lo mismo. Y luego, en una voz mucho más alta y segura, emitió sus órdenes. Sanova Cirón, te ordeno que organices la defensa del fuerte Karen. Tus tropas ya han sido desplegadas allí. Toma tu puesto como su comandante y detén a los invasores del norte. Sí, Su Majestad. Después de erguirse en toda su altura, Sanova se inclinó profundamente por última vez y nuestra audiencia llegó a su fin. Seguí a mi amigo fuera de la sala del trono, sintiéndome como un hombre que acaba de esquivar una bala. Después de nuestra conversación con el rey, nos llevaron a los dos a nuestra habitación para pasar la noche. El dormitorio de Sanova ya no existía, así que nos quedaríamos en una habitación de invitados en el segundo piso del palacio. Un guardia, presumiblemente otro caballero del reino Rey Dragón, estaba apostado afuera de la puerta. Supuestamente, esto era para nuestra protección, pero claramente estaba allí para vigilarnos. Pax tenía sus sospechas al acecho sobre Sanova. Sanova y yo partiríamos hacia el fuerte Karen en el norte a primera hora de la mañana siguiente. Quería explicarle la situación a Roxy, pero en ese momento estábamos bajo vigilancia. Escabullirse para verla podría ser arriesgado. Habría tiempo suficiente para informarle una vez que nos encontráramos en el camino. Seguí a Sanova a la habitación, decidiendo que por ahora haría mi mejor esfuerzo para relajarme. A pesar del estatus real de Sanova, él estaba compartiendo una habitación individual conmigo esta noche. Supuse que Pax pensó que sería más fácil monitorear nuestros movimientos si nos mantenía en un solo lugar. Nos sentamos en los sofás de la sala y nos tomamos un momento para recuperar el aliento. Bueno, eso fue algo así como una sorpresa. Pax parece ser un rey digno. Fue Sanova quien finalmente rompió el silencio. Su tono de voz era el mismo de siempre, y en realidad había un toque de felicidad en su rostro. ¿Tú crees? Entendiendo que el reino de Cirón debe ser protegido por su gente, me pidió ayuda a pesar de nuestras diferencias personales. Una actitud de lo más admirable, ¿no le parece? Bueno, seguro, cuando lo pones de esa manera. En mi opinión, había demandado más que pedido amablemente, pero tal vez no valía la pena entrar en eso. Sé que estaba bastante preocupado por sus intenciones, maestro Rudeus, pero la gente cambia. Y cometen errores. Sí, supongo que tienes razón. Los métodos de Pax pueden ser violentos y sus tácticas a veces incorrectas. Pero creo que está haciendo lo mejor que puede por el reino. No podía negar los pensamientos de Sanova por completo. Pax realmente había cambiado para mejor, al menos hasta cierto punto. Al menos estaba tratando de mover las cosas en la dirección correcta. Pero sus intenciones no eran lo único por lo que tenía que preocuparme. O incluso lo más importante. Está bien, pero ¿y si está siendo manipulado por alguien? Dije, tratando de mantener mi tono ligero. ¿Cómo? No sé, un dios malvado. Sanova respondió con sorprendente seriedad. ¿Te refieres a tu propio enemigo jurado, supongo? ¿Eh? ¿Te conté sobre esto? Estaba en la mesa cuando lo discutiste con Sir Cliff. Oh,
cierto. Sanova estuvo presente en esa conversación, ¿no? Pero como lo recordaba, él no creía nada de lo que estaba diciendo. En ese momento, pensé que se lo había inventado todo, continuó Sanova. Sin embargo, una vez que fui testigo de cómo la maldición de Orsted se debilitaba bajo el efecto del implemento mágico de Sir Cliff, me di cuenta de la verdad en lo que dijiste, que tú y él estaban aliados contra un enemigo muy malicioso. Bueno, esto era una novedad para mí. Pero si había averiguado tanto, no estaría de más contarle el resto. Él ya estaba involucrado en esto, después de todo. Está bien. Supongo que debería contarte toda la historia, entonces. Mi agradecimiento, maestro Rudeus. Precedí a darle a Sanova un resumen más detallado de mi historia con el dios humano. Después de cubrir todos nuestros encuentros pasados, expliqué mis preocupaciones sobre la situación actual. Dejé en claro que existía la posibilidad de que Pax estuviera actualmente bajo el control directo del dios humano. Ya veo. Sin embargo, Pax ni siquiera mencionó a este dios humano en su historia. ¿Quizás no hay conexión alguna? Este dios me manipuló durante años, Sanova. Él es resbaladizo. No se sabe qué hilos podría estar moviendo detrás de escena. Incluso si Pax no fuera un discípulo, alguien cercano a él podría serlo, como el dios de la muerte o Benedicte, para empezar. Por el momento, sospechaba más del rey del reino Rey Dragón. Sin embargo, dado que el dios humano podía controlar hasta 3 discípulos a la vez, se sentía seguro asumir que colocaría al menos a uno de ellos en Sirón. Ah, sí. Le engañó para que luchara contra Orsted, ¿correcto? Así es. Y ahora, ¿te preocupa que pueda engañar a Pax para que venga a por su vida? Sanova tomó su barbilla con una mano pensativamente, luego continuó en un murmullo. Supongo que tendré que protegerle, en ese caso. ¿Perdón? Lo siento, ¿eso significa que vas a luchar por él si se trata de eso? ¿Contra mí? ¿Qué? No, no, dijo Sanova con una sonrisa. Nunca podría levantar mi mano contra usted, maestro Rudeus. En cualquier caso, no representa una amenaza para Pax. Recibió instrucciones de perdonarle la vida, ¿no es así? Sí, pero dijiste. Quise decir que lo protegería del dios humano, naturalmente. Uf. Está bien, eso tiene más sentido. Me había sobresaltado allí por un minuto. Lo último en lo que quería pensar era en que Sanova cambiaría de bando conmigo en el último momento. Eso realmente me dejaría sin opciones. Aparte de todo eso, se sintió bastante extraño escucharlo hablar sobre proteger a su hermano. Sabes, Sanova, no pensé que realmente te importara lo que le pasó a Pax. Por un momento, Sanova me miró con sorpresa en blanco. Luego apoyó la barbilla en la mano y reflexionó sobre mi comentario. Supongo que no lo hice, hasta hoy. Después de todo, ni siquiera había visto al hombre durante muchos años. Sanova frunció el ceño pensativamente, tarareando por lo bajo. Pero ahora que lo pienso, esta puede ser la primera vez que recurre a mí en busca de ayuda de esa manera. De repente, el ceño fruncido de Sanova dio paso a una sonrisa alegre. Extraño. Tenía que saber que Pax solo lo estaba usando a él, ¿verdad? Nunca antes había sido el tipo de persona que se enorgullecía de su confiabilidad. Bueno, tal vez parte de su determinación de proteger a Sirón se estaba trasladando a su rey. Eran objetivos relativamente similares, después de todo. En cualquier caso, me estaba costando mucho adivinar cuál era el plan del dios humano esta vez. No estaba claro quiénes eran sus discípulos, y no había señales de que alguien intentara matarme en este momento. Sentí que me estaba perdiendo algo, pasando por alto una pieza crucial del rompecabezas. Siempre fue posible que esta trampa fuera un mero producto de la imaginación de Orsted. Sin embargo, no podía permitirme ser demasiado optimista sobre esa posibilidad. Lo más probable es que hubiera una trampa aquí, y simplemente aún no la había descubierto.
La lista de posibles peligros era básicamente infinita, así que sabía que no sería productivo pasar mi tiempo considerándolos uno por uno. De todos modos, no pude evitar sentirme incómodo. Convencer a Sanova de que volviera a casa claramente también sería un desafío. Pax no lo estaba amenazando de ninguna manera en este momento, o al menos, no hubo intentos repentinos de asesinato. Si le pedía a Sanova que se quedara aquí permanentemente en alguna posición militar clave, era difícil imaginar que Sanova se negaría. Francamente, a menos que Pax intentara matarlo, mis posibilidades de convencerlo de que se fuera parecían escasas en el mejor de los casos. Siempre y cuando su vida no estuviera en peligro, esencialmente se había mudado a casa para tomar un trabajo, ¿sabes? Es probable que un jefe como Pax exija muchas horas extras obligatorias, pero al final del día, Sanova tenía derecho a elegir a su propio empleador como quisiera. Aún así, había una buena posibilidad de que Pax cambiara su actitud eventualmente y tratara de deshacerse de Sanova. Por el momento no tenía pruebas de que estuviera planeando algo, pero eso no descartaba la posibilidad. No serviría de mucho confirmar mis sospechas después de que asesinaran a mi amigo. Necesitaba encontrar alguna señal de las verdaderas intenciones de Pax por adelantado. Además de eso, incluso si Pax no tuviera interés en dañar a Sanova en este momento, podría cambiar de opinión en cualquier momento. Y en este momento, no tenía nada sólido para partir de cualquier manera. De alguna manera, tuve que buscar pruebas que tal vez ni siquiera existieran. Dios, creo que podría quedarme calvo por el estrés. Resignado al hecho de que no llegaría a ninguna conclusión útil por mi cuenta, decidí preguntarle a Roxy qué pensaba mañana. Fin del capítulo 4.